Bueno, acá, segundo video que grabo porque el anterior lo hice muy largo. Bueno, voy a tratar de no irme de tema. Primero, ¿cómo están? ¿Cómo y les trata la cuarentena? Yo estoy como más calma, no sé ustedes, pero estoy como en modo slow, diríamos. Bueno, los invito a que no se cuelguen con las lecturas y demás, aprovechen el tiempo para hacerlas. Yo siempre les digo que esta es una de las materias más lindas porque les permite repensar en vuestra práctica, repensar en el proyecto final. Traten siempre de ir atravesando ese proyecto final como todo un proceso en el que todas las disciplinas, todas las materias podamos contribuir a él. Texto que vamos a leer es un texto de un autor alemán que falleció, se quita la vida en 1940, perseguido en plena persecución del nazismo. Y el texto lo había escrito 5 años antes de su muerte, en el 35. Piensen qué pasaba en esta Europa occidental, que estaba entre la Unión Soviética y todo el dominio del comunismo. Por el otro lado, una Alemania empobrecida luego, y no solo empobrecida, sino con una moral muy baja por la derrota de la Primera Guerra Mundial, y se estaba armando estos gobiernos totalitarios, como fue el gobierno del nazismo, el gobierno de Hitler y el gobierno en Italia de Mussolini, entre otros. Entonces, que van a armar esa base para luego pensar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, vamos a estar en un periodo de entreguerras, y en ese contexto está escribiendo Benjamin. En un contexto en donde había aparecido el cine, en donde había aparecido la posibilidad de lo masivo, ¿no? En donde las ciudades empezaban a albergar mucha gente. A él le va a llamar la atención, tiene un texto que no lo termina, que se llama el libro de los pasajes, sobre los pasajes que estaban funcionando en París, y cómo en el romanticismo se empieza a ver los cambios de la ciudad, de una ciudad que era una ciudad, podríamos decir, en donde se invisibilizaba la pobreza, en donde se invisibilizaba al otro, a una ciudad de escaparates, una ciudad de vidrieras, una ciudad de consumo. Bien, pero este texto que nos va a unir en su lectura es un texto que es una referencia indiscutida en las distintas disciplinas artísticas y en la teoría y en el... Walter Benjamin perteneció a la Escuela de Frankfurt, me voy de tema, perdón, que va a ser un instituto que tuvo que cerrar durante el nazismo, se tienen que exiliar muchos de sus referentes, y posteriormente cuando regresan se empieza a conocer como tal, como escuela de Frankfurt. Era un pensamiento que se lo conoce como teoría crítica, como una visión heterodoxa del marxismo, una visión en donde lo que van a plantear es la importancia de las representaciones, la importancia de analizar, por ejemplo, hay todo un análisis sobre las industrias culturales que estaban empezando a surgir. Adorno escribe sobre el jazz, por ejemplo,
o sobre la música, no, era músico aparte. Pero bueno, el texto que nos ocupa, que es el de Benjamin, es un texto clave para pensar eso, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las obras de arte ante la reproductibilidad técnica? ¿Cómo se cambia el modo de la percepción de la obra de arte? Y por otro lado, en este eje de los usos y las maneras que tienen que ver con este cambio, ¿no? De esa obra aurática, de esa obra en donde estaba vinculada a un ritual. ¿Qué pasa con ese ritual cuando esa obra se convierte, como decimos nosotros, cuando la Gioconda se convierte en la tapa del dulce de batata, ¿no? O de la mermelada de la Gioconda, que la vemos todos los días, ¿no? Entonces, al estar todos los días, ¿qué sucede? Con esa reproductibilidad, cuando llega a un público que no era el público experto, especialista, que concurría a museos o exposiciones. Y por otro lado, esto lo lleva a él a observar una relación entre arte y política, y que es vinculado a ello. Simplemente para que se vayan animando a la lectura, les voy a dejar algunos ejes si quieren. Piensen que aparte, por ejemplo, en Italia, Cinecittà, con Mussolini se arma todo, ¿no? un boom en la industria cinematográfica. Y también hay que criticar, porque no solo se quedan en la crítica de los totalitarismos, también la Escuela de Frankfurt se va a encargar de criticar lo que pasaba en Estados Unidos, qué pasaba en ese gran mercado, ¿no? Cómo se llevaba a la gente a consumir. Bien, entonces escribe en la última frase, y es lo último que les digo, dice: así entiende la estética de la guerra contemporánea, cuando el uso natural de las fuerzas de producción está paralizado por el régimen de la propiedad, el aumento de los medios técnicos, de los ritmos y de las fuentes de energía tienden a un uso antinatural y lo encuentra en la guerra, que con la destrucción que provoca demuestra que la sociedad no está madura para hacer de la técnica su órgano y que la técnica no está lo suficientemente elaborada para dominar las fuerzas sociales elementales. Lo está escribiendo en 1935, ¿no? Es un pacifista, ¿no? La guerra imperialista se define en lo que tiene de atroz por el desfase entre la existencia de poderosos medios de producción y la insuficiente uso productivo de los medios, ¿no? Dice: el arte por el arte alcanza su perfección. La humanidad se daba en espectáculo a los dioses del Olimpo. Hoy se da a sí misma en espectáculo, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos de qué pavura que genera cuando se termina convirtiendo en una imagen más, las imágenes de las guerras? Y cuando la guerra se convierte en un espectáculo y perdemos la dimensión de que ese espectáculo, esa persona que está en esa foto cuidada y que observamos estéticamente, es una persona que está muriendo. Ahí es cuando a muchos se nos genera a veces una crisis, cuando viene esa obra que yo digo, son las obras que quieren generar impacto, ¿no? Es decir, el que se dice artista social y te pone una foto de un niño durmiendo en la calle, ¿no? Pero de una manera tan cuidada y demás, que lo termina, porque es muy leve el límite, que lo termina estetizando. Entonces terminamos viendo, ¿no?, una estetización, ¿no?, de eso, que lo que nos tendría que provocar es un rechazo, unas ganas de ir a romper ese sistema que generó y que genera esa desigualdad, ¿no? Es decir, termina siendo un espectáculo. Está lo suficientemente alienada de sí misma, es decir, estamos tan separados de sí mismos como para vivir su propia destrucción
como si de su gozo estético de primer orden se tratara, ¿no? Es decir, esta idea de ver y gozar estéticamente en la destrucción, ¿no?, de nosotros. Bueno, nos vemos.